el abordaje debe ser holístico, debe ser integral, desde todos los puntos de vista, desde la parte de incubación, porque los procesos de incubación afectan el crecimiento de las fibras musculares, del desarrollo de las células estas satelitales que son importantes en la reparación del músculo, esta etapa crítica en la parte del recibo del pollo, los primeros 15 días, 3 semanas de edad, donde la calefacción y la ventilación son muy importantes, también para el desarrollo de las fibras musculares, también para el desarrollo de las células satélites. La parte ambiental, entonces, la parte nutricional, son aspectos muy importantes y debe considerarse todo en conjunto. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro AVI Podcast. Qué gusto que nos estén acompañando, quienes nos ven, quienes nos escuchan. Para la grabación de este nuevo episodio tenemos el día de hoy, el tema que vamos a abordar es el impacto de las miopatías del músculo de la pechuga en los pollos de engorda. Y para abarcar este tema nos ha aceptado la invitación la doctora Rebeca Zamora, a quien le agradecemos mucho, evidentemente, que nos apoye con este tema que es relevante, que tiene mucha importancia en la avicultura moderna. Y antes de empezar formalmente con la plática, Rebeca, quisiera que nos ayudaras comentándonos un poco de tus antecedentes académicos, profesionales, cómo es que te involucraste en la avicultura. Bueno, primero que todo quiero agradecerles por la invitación, muy complacida de estar en este espacio. Bueno, yo soy médico veterinaria, soy egresada de la Universidad Nacional, tengo una especialidad en producción animal aves de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en nutrición animal y recientemente acabé mi doctorado en ciencias agrícolas con énfasis en bienestar animal. Ya tengo más de 20 años de trabajar en la industria avícola costarricense. Empecé trabajando como médico veterinario de campo por muchos años. Después compartí la academia con el trabajo de campo medio tiempo. Ahorita estoy dedicada 100% a la academia como profesora e investigadora de la Escuela de Zootecnia y del Centro de Investigación en Nutrición Animal de la Universidad de Costa Rica. Y también soy asesora independiente y auditora de bienestar animal. Excelente, muy bien, qué buen currículum. Para empezar a platicar del asunto, las miopatías, es decir, las alteraciones en la musculatura, que tiene, por cierto, el mayor valor en la producción del pollo, que es la pechuga. ¿Nos puedes comentar cuáles son las principales alteraciones que se presentan en este músculo? Sí, las miopatías son lesiones que se han empezado a observar con mayor frecuencia en los últimos 10 años. Son 6 miopatías las que se presentan con mayor frecuencia. Depende mucho de la zona, del país y de la edad de cosecha y del peso de cosecha. Por ejemplo, aquí en Centroamérica cosechamos el pollo a edades tempranas, 35, 38 días. Y a pesos no tan altos como en México, Estados Unidos o Canadá, incluso Suramérica. Pero observamos algunas de estas miopatías con menor frecuencia que en otros países, pero sí están reportadas en todo el mundo y son básicamente las que se presentan con mayor frecuencia, son las estrías de madera, estrías blancas, pechuga de madera, pechuga de espagueti, también la miopatía del músculo verde y algunas veces se reportan, especialmente en Brasil, las miopatías dorsales y de músculo verde. Entonces va a depender mucho, algunas se presentan con más frecuencia, otras son más esporádicas. Estas se caracterizan principalmente por lesiones en general, todas las miopatías, lesiones del músculo, principalmente los músculos pectorales de la pechuga, con degeneración, necrosis en algunos casos y apariencia verdosa, amarillenta por la presencia de fibrosis. Y esto entonces causa que sean decomisadas estas partes en los rastros o en los mataderos. ¿Y esas se presentan a cualquier edad de los pollos? Se presentan, están reportadas desde las 3 semanas de edad, dependiendo del tipo de miopatía. Por ejemplo, las estrías blancas, la pechuga de madera se han observado en pollos desde las 3 semanas, por eso nosotros las observamos con cierta frecuencia en Centroamérica, a pesar de nuestras edades cortas de cosecha, pero se observan más en edades mayores de cosecha y pesos altos, especialmente de 7 semanas en adelante
de edad de los pollos, edad de cosecha. Oye, ¿y estas cómo están impactando a la industria avícola directamente? ¿Tiene algún impacto sobre el consumidor? Claro que sí provocan pérdidas económicas importantes porque provocan problemas en la apariencia de las pechugas, también en la terneza, en la suavidad de la carne. Presentan también problemas en la parte de tenderización, en la parte de marinado. Algunos marinados no se adhieren bien a estas pechugas con estas miopatías, con estas lesiones, y le dan dureza a la carne. Y la apariencia también no es aceptada por el consumidor. Esto hace que entonces se rechace por parte de los consumidores, y también tenemos decomisos, por lo menos aquí en Centroamérica tenemos decomisos importantes. Algunas miopatías causan el decomiso completo de la canal, otras solamente de las pechugas, pero algunas miopatías, como por ejemplo la dorsal, hacen, por lo menos aquí en Costa Rica, que se decomise la canal completa, provocando bastantes pérdidas económicas en la producción. Oye, ¿y la incidencia es la misma? Mencionabas que hay varios tipos de estas miopatías. ¿La incidencia es la misma? ¿Se presentan en forma combinada o son siempre independientes? Sí se ha observado, y nosotros realizamos un estudio bien interesante en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en conjunto con la Universidad de Costa Rica antes de la pandemia, y sí pudimos observar que algunas miopatías se presentan conjuntas. Hay pollos de engorde que tienen dos miopatías, por ejemplo, presentan pechuga de madera al mismo tiempo que estrías blancas. La presentación varía mucho, pero puede ir desde 10% de las aves cosechadas hasta un 40%, lo que provoca pérdidas importantes. También hay factores de sexo, por ejemplo, algunas miopatías como las estrías de madera las estrías blancas y la pechuga de madera se presentan más en machos, mientras que la pechuga de espagueti, que es otra de las miopatías que no se presentan tan frecuentemente, se presentan más en hembras. Entonces hay factores de edad, como dijimos, de peso de cosecha, de peso de pechuga. También dijimos sexo, y puede ser genética. En la parte genética no podemos decir que una línea genética es la que presenta todas las miopatías, sino que algunas se presentan más en algunas líneas genéticas como Ross, otras en líneas genéticas, otras miopatías más en COP, por ejemplo. Entonces no podemos decir que haya una línea genética donde se presenten todas en mayor porcentaje. Oye, y comentabas obviamente con anterioridad el impacto para los productores, para las mermas que se pueden presentar, incluso en el procesamiento. ¿Estos productos pueden llegar al consumidor y cuál es el efecto que tienen ellos? Normalmente en las plantas de proceso, en los rastros, se decomisan porque presentan, las lesiones son evidentes durante el procesamiento, ¿verdad? Se ve la necrosis de los músculos, por ejemplo, se ve la fibrosis, son muy evidentes dependiendo del grado de severidad, obviamente, pero la mayoría se logran detectar fácilmente y se decomisan, ya sea parcial o totalmente. Algunas llegan a presentarse en el consumidor, y las más frecuentes son las estrías blancas, porque se presentan como unas lineecitas blancas paralelas a las fibras musculares en la pechuga, que son fácilmente confundidas con grasa. Entonces el consumidor no lo rechaza tanto porque lo confunde con acúmulos de grasa, digamos, en estas líneas paralelas a las fibras musculares. Y las estrías blancas se tienden a rechazar un poco menos. Entonces en las empresas, pues digamos, decimos aquí nosotros en mi país, se juegan el chance de presentarle al consumidor lesiones leves que son aceptadas más fácilmente. Pero las pechugas de madera, por ejemplo, la pechuga en espagueti, la miopatía del músculo verde o las dorsales, no, son completamente rechazadas por el consumidor porque sí presentan lesiones más severas, con inflamación, con decoloración o con cambio en la textura de la carne. Y en el caso de estas, sobre todo que mencionabas de las estrías blancas, que pudieran llegar al consumidor y que las confundiera con la grasa. Al consumirlo, este producto, ¿hay cambios? ¿El consumidor podría percibir cambios en las características organolépticas del producto? ¿O simple y sencillamente dice, tiene esta apariencia, pero realmente sabor, consistencia, etcétera, ¿se alteran o no? Usualmente las que llegan al mercado son lesiones muy leves. Las muy severas no se decomisan, ¿verdad? Se rechazan en la planta de proceso y no llegan al consumidor, a menos que el consumidor realice, digamos, la eutanasia o el procesamiento de aves vivas, digamos, directamente. Pero normalmente no llegan. Y las que son muy leves, usualmente las estrías, como se confunden con grasa, no son tan rechazadas. Algunas veces sí,
pero no, las que son de grado leve no presentan realmente cambios que sean percibidos fuertemente por los consumidores. Principalmente en las estrías blancas. En la pechuga de madera sí puede ser que cambie la consistencia, la textura y se presente en pechugas más duras a la hora de consumirlas. Oye, ¿y esta incidencia de estas miopatías se ha mantenido en los últimos años o se ha incrementado o cómo está esta situación? Ha aumentado. Se reporta, ¿verdad? Estos son reportes de artículos científicos que hablan sobre el tema de que en los últimos 5 años han aumentado, especialmente las estrías blancas y la pechuga de madera. Se han asociado a varios factores, aunque todavía no se conoce una causa única. Alguna gente habla de, por ejemplo, que hay un estrés oxidativo asociado a las lesiones, al cambio en las fibras musculares, y que entonces la deficiencia de vitamina E y selenio, por ejemplo, ha ayudado a causar esto, porque estos pollos de crecimiento rápido, estas líneas genéticas que tenemos actuales, podrían tener mayores requerimientos de estas vitaminas, por ejemplo. También podrían tener, debido a su crecimiento rápido y a un gran rendimiento de pechuga, mayores requerimientos de aminoácidos azufrados, lisina, por ejemplo, y que no están contemplados en nuestras dietas. Todavía no conocemos exactamente los requerimientos que puedan tener, que probablemente son más altos de los que consideramos. Han habido crisis en los granos, ¿verdad?, en las materias primas durante los últimos 10 años que han hecho que los nutricionistas pues tengan que echar mano de otro tipo de ingredientes como los destilados de maíz o principalmente algunos ingredientes vegetales y ya no tanto se usan los ingredientes de origen animal que son más ricos en aminoácidos azufrados y entonces esto se ha relacionado con esta aparición, se ha asociado también al crecimiento genético acelerado y a la gran proporción en el tamaño de la pechuga, que ha tenido aumentos hasta de 5% en tamaño en los últimos 5 años. Y también se ha asociado obviamente al crecimiento rápido de estos animales a altas ganancias de peso y al cambio en el punto de gravedad de los animales, de la postura que tienen ahora debido al gran tamaño de las pechugas. Ha cambiado su punto de equilibrio y esto hace que entonces se fuerce una postura y movimientos de contracción que antes no realizaban estos músculos. Oye, ahorita que platicabas de todo eso tan interesante me vino a la mente. En algunos países, como México, por ejemplo, donde hay ciertas regiones que se crían las aves a grandes altitudes sobre el nivel del mar y obviamente por el desafío del síndrome ascítico, se establecen algunos planes de restricción alimenticia para que pues, ir regulando un poco el crecimiento de los pollos. ¿Sabes si hay algún tipo de relación? Es decir, que obviamente si la línea genética tiene cierta predisposición, cierta incidencia, si estos programas de restricción alimenticia indirectamente hayan disminuido de algún modo esta incidencia o no hay asociación entre eso? No conozco directamente la relación con la restricción alimenticia, pero sí cuando se intenta controlar el síndrome ascítico, el factor ventilación y el factor frío, digamos que a veces está presente en algunos de estos problemas, sí se ha asociado con la presentación de miopatías. Y esto está relacionado con el crecimiento y la formación de células satélites del músculo que se dan en los primeros días de desarrollo de los pollitos. Entonces, la ventilación que no esté muy bien controlada y por lo tanto tiene que ver con la altitud, la calefacción, por ejemplo, y obviamente el acceso a la comida durante los primeros 15 días es básico para la formación de estas células satélites que están relacionadas con la reparación del músculo y si no están en buena cantidad, pues están asociadas a la presentación de mayor porcentaje de miopatías. Entonces, tal vez por ahí podríamos hacer una asociación con la parte de síndrome ascítico. Ok, valdría la pena obviamente para aquellas empresas que están haciendo programas de restricción, pues a lo mejor hacer ese tipo de evaluaciones, ¿no? Porque empresas muy grandes posiblemente tengan algunas unidades de producción donde tengan esta situación de la altitud sobre el nivel del mar y otras no tanto, pues que lo pudieran analizar y a lo mejor que nos compartieran información para saber cómo está. Claro, sí, de momento no conozco, no tengo datos por lo menos, o no he visto datos publicados, pero sí es un tema muy interesante de analizar y estudiar. Oye, y bueno, ya mencionabas previamente que es una causa importante de decomiso en las plantas de procesamiento. ¿Cómo se hace o cuáles son las estrategias para la detección
de las canales o que llevan estas miopatías? Bueno, por lo menos aquí en Centroamérica, como le comentaba, no son tan frecuentes por la edad de cosecha que tenemos y no llegan a tener grandes tamaños las pechugas y el crecimiento, bueno, sí los forzamos bastante a crecer en 35 días, que es la edad promedio de cosecha. Al principio, por ejemplo, nosotros aquí teníamos problemas para diagnosticarlas, porque las estrías blancas, por ejemplo, las confundían la gente en el rastro en el matadero con grasa. Entonces esas se dejaban pasar. Cuando ya se hacía un poco más alta la prevalencia y eso estaba muy relacionado a la época del año, entonces ahí ya sí empezaban a presentarse más estas lesiones y era más fácil de diagnosticar. Entonces tiene que ver mucho con la severidad y se ha visto también que puede haber un factor de época del año también esa presentación, pero es mucho más fácil con todas las condiciones en los rastros de verlas. De hecho, uno cuando hace necropsias no se ven tan fácilmente los animales recién eutanasiados que cuando tenemos todas las condiciones de todos los ácidos, cloro, ácido peracético, luz y todas las condiciones que se ven en el matadero. Entonces es bastante fácil. Si uno está entrenado y conoce las lesiones, en la planta de proceso es muy fácil de detectarlas. Lo que es más difícil es detectarlas en las necropsias en campo, en fresco, digamos, en el animal recién muerto, o en vivo también, es más complicado. Oye, y tienen la misma, es decir, yo también he visto por ahí, leído un poco de estrategias que se implementan en estos mataderos para detectar algunos tipos de esas miopatías, porque depende obviamente de la región, depende del mercado, depende del producto, cómo se comercializa, cómo se presenta al consumidor. Es probable que pues, vayas nada más eviscerado, evidentemente sin cuello, sin cabeza, sin patas, pero la canal completa. Y en otros casos despiezado y en otros casos incluso deshuesado. Yo supongo que cuando se hace el deshuese, pues la mayor incidencia o la mayor probabilidad de detectar estas miopatías, ¿no? Sí, claro, yo no tengo mucha información porque aquí la mayoría de pollo se comercializa deshuesado, en piezas. Entonces, para nosotros es muy fácil verlas, detectarlas, pero sí es importante porque las canales que van a llevar un tratamiento posterior como tenderización o marinado, sí van a tener problemas, digamos, de calidad para la hora de realizar los subproductos de estas canales. Entonces, sí, creo que con un buen entrenamiento es fácil, no se complica tanto la detección. El asunto es que cuando ya las tenemos ahí, bueno, ¿qué las hacemos? ¿Hacia qué línea de proceso dirigimos esas canales que no van a ser aceptadas por el consumidor o que no van a poder ser tratadas posteriormente con marinado, por ejemplo? Entonces, cuando tenemos una prevalencia alta, se nos complica porque las detectamos, tenemos grandes cantidades, pero bueno, ahora ¿qué hacemos con estas? ¿Qué tipo de tratamiento, qué tipo de producto hacemos con este tipo de canales? Eso entonces, digamos que regionalmente puede cambiar bastante esa toma de decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de México, los productos, digamos, de valor agregado, los que están precocidos o los que están listos para comer, pues realmente es una proporción muy pequeña del total del volumen de la producción. Mayor cantidad del pollo se comercializa de otro modo, entero, y entonces la detección, digamos, podría ser un poquito más difícil. ¿Y sabes de tecnologías que se estén implementando, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, en otras zonas donde el pollo puede llegar más pesado al procesamiento, pero que también se tengan que implementar, no sé, ultrasonidos o algo por el estilo para poder hacer esa detección? Se está utilizando mucho la tecnología NIRS para detectar este tipo de miopatías, principalmente las de los músculos internos, como el músculo verde. Las externas son más fáciles de ver, siempre y cuando no lleve piel, ¿verdad?, la canal. Pero cuando la canal, como en el caso de algunos mercados, lleva piel o es entera y no se puede ver la lesión o es profunda de los músculos pectorales profundos, se recurre, por ejemplo, a este tipo de tecnologías como el NIRS, es la que por lo menos he leído que es la que más se utiliza en ese tipo de mercados. Pero entonces siempre, digo, es importante, por supuesto, tomar en consideración que pues se puede presentar y hay que buscar la forma, identificarla rápidamente, pues para tomar las decisiones que correspondan. Pero, ¿qué pasa en el caso de las aves vivas?
¿Se pueden identificar algunas de ellas con con esas alteraciones, con este padecimiento? En este trabajo que realizamos antes de la pandemia, allá en la UNAM, en México, pudimos probar el método de palpación manual de las pechugas, específicamente para la miopatía pechuga de madera y estrías blancas, y pudimos establecer altas correlaciones entre lo que nos palpábamos como una consistencia firme y la severidad de las estrías blancas y la pechuga de madera. Por lo tanto, creemos que es una buena opción para realizarlo en vivo antes de que las aves vayan a cosecha y especialmente si son canales enteras con piel donde no es tan fácil hacer el diagnóstico. Oye, ¿y cuánto tiempo toma hacer esa palpación? Porque me imagino en una planta de procesamiento que está recibiendo lotes de miles de aves, el personal capacitado, ¿cuánto tiempo le toma determinar a hacer la auscultación y del que sigue y el que sigue y el que sigue? Es muy rápido. Cuando uno ya se entrena y tiene bastante práctica, es bastante rápido. No creo que son segundos, ni siquiera un minuto se tarda en hacer esa palpación. Obviamente requiere bastante entrenamiento, práctica y obviamente experiencia. ¿Y este manejo se haría previo al colgado de las aves o cuando ya están colgadas antes de la insensibilización? Sí, la recomendación sería hacerlo antes del proceso de colgado, si es posible separarlas, o en la granja si es que digamos, el problema es muy grave y necesitamos separar las aves desde antes, desde la granja, cuando se están capturando, por ejemplo, si la captura es manual. Pero va a depender mucho de la presentación y del grado del problema que se esté presentando. Pero entonces sería, me imagino, yo estoy pensando, si queremos más o menos pronosticar cuál es la incidencia en la parvada, pues a lo mejor tomar un número representativo de aves. ¿Y tamaño de muestra recomendado? ¿Tendrías algún número? En realidad es bastante fácil de detectar. Si las miopatías están presentes y el problema es severo, se presenta en un porcentaje muy alto, entonces yo diría que se puede fácilmente un 2% de la población, ya podríamos tener bastante idea de cómo van a estar el problema de las miopatías. ¿Cuándo son severas? Cuando son leves o medias, pues puede ser un poco más difícil y la muestra podría ser un poco más grande. Obviamente también hay muchas variaciones respecto al tamaño de las plantas, a la capacidad de procesamiento por hora, pero sí, habría alguna. Por supuesto. Ajá, esto es un método muy manual que aplica, ¿verdad?, para sistemas más pequeños, pero echar mano a la tecnología, como dijimos, en el caso del MIRS podría ser también una herramienta bastante útil en caso de sistemas de producción más grandes. Sí, y en el caso de la participación de personal en esto, ¿cuántas personas crees que serían buenas? ¿Una, dos, tres, cinco? Dependería. Pues va a depender mucho de la muestra, de la cantidad de aves. Por ejemplo, nosotros lo hicimos muy pequeño, hicimos la evaluación 2 personas para comparar también nuestros resultados, para saber que lo que estábamos sintiendo era lo mismo o muy parecido. Y hacíamos, recuerdo que hacíamos aproximadamente no sé, en 5 minutos procesábamos unas 200 aves. Era bastante rápido. Pero eso ya al final, cuando ya teníamos bastante experiencia, ¿verdad? Experiencia, ok. ¿Y cuánto tiempo crees que se necesite para capacitar a alguien, para entrenar a alguien? Es rápido, en realidad tiene que ser gente obviamente que tenga bastante sensibilidad, ¿verdad? Y que se concentre, pero nosotros no tardamos 15 días, digamos, en lograr ya el entrenamiento y ponernos de acuerdo entre las 2 evaluadoras que estábamos haciendo la medición. Muy bien, qué bueno conocer que además de la tecnología que puede tener un impacto económico en las plantas o para los productores, pues también la posibilidad de hacerlo manualmente con el entrenamiento adecuado del personal. En esta época en la que por supuesto hay mucho interés y el bienestar animal tiene mucha relevancia en la producción avícola, ¿cómo interactúa, cómo participa, cómo se percibe la presencia de estas miopatías respecto al bienestar de las aves? No hay mucha información acerca de la relación entre la presentación de estas miopatías, su severidad y los indicadores de bienestar, pero podemos asumir que presentan un problema de bienestar para las aves porque podríamos asumir que sienten dolor por el grado de lesión y también por el tipo de lesión que se presenta, ¿verdad? Hay inflamación, hay fibrosis, hay necrosis en algunas de estas miopatías, especialmente si son severas, y esto obviamente está asociado a dolor. Lo que no tenemos mucho son acceso a indicadores de dolor todavía
están en investigación, principalmente en universidades en Holanda y en Bélgica, están trabajando en indicadores de dolor y esto pues cuesta, digamos, evaluar el dolor en aves, en pollos de engorde especialmente. No hay mucha información sobre esto y es un campo que necesita investigación, pero sí es importante, sí es necesario evaluar y seguir trabajando en esta parte para determinar exactamente cómo afectan estas lesiones, que pueden ser bastante grandes, el bienestar de los pollos de engorde. Como que hay mucho trabajo por hacer todavía en este sentido. Hay mucho, bastante que hacer. Nosotros en nuestro trabajo que hicimos allá en México, sí evaluamos, usamos algunos indicadores de bienestar, de comportamiento, productivos y también fisiológicos. Medimos todo el perfil hemático y también evaluamos la relación heterofilo-linfocito y también proteína C reactiva que está asociada con lesiones musculares en humanos, para poder ver si lo podíamos relacionar con la severidad de las lesiones. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas, pero se requiere más trabajos, más pruebas. Este fue un primer acercamiento, ¿verdad? Un piloto, y sí se requiere más investigación. Incluso para relacionarlo con problemas locomotores, es decir, por el peso, ya lo mencionabas antes, ¿no? Por el peso las aves modifican su centro de gravedad, pasan más tiempo echados, no necesariamente es un problema locomotor, pero obviamente hay que hacer las evaluaciones correspondientes para poder hacer esa identificación y después esa potencial asociación entre dificultades locomotoras con la posible presencia de las miopatías. Claro, sí hay trabajos que, no muchos, pero que relacionan la presencia de cojeras con las miopatías. Sin embargo, sabemos que las cojeras sí representan un problema de bienestar. Entonces, la relación ahí está, ¿verdad?, presente, y sabemos que tenemos que investigar más sobre realmente el impacto de estas miopatías sobre el bienestar. Oye, ¿y la industria avícola está trabajando, está haciendo algo con la intención de disminuir la incidencia de estas miopatías? Las casas genéticas mencionan, cuando uno les pregunta, ¿verdad?, en sus presentaciones, en sus charlas acerca del tema, ellos dicen que están trabajando en el tema, en el asunto. En la parte nutricional se busca, trabajan las empresas en hacer más abordajes nutricionales. Es como la estrategia que más se utiliza, usando antioxidantes, vitamina y selenio, aumentando los niveles de lisina, por ejemplo, de metionina. Se ha asociado que el uso de ingredientes, por ejemplo, de origen vegetal, no son tan altos en creatina, que es una fuente energética para el músculo. Entonces, en tratar de ver cómo se le aporta este tipo de fuentes de energía al músculo. Se trabaja mucho en la parte nutricional. Sin embargo, un problema que tiene, donde no se conoce la causa, o que tiene múltiples causas y múltiples factores detonantes o predisponentes, el abordaje pues debe ser más integral, desde los procesos de incubación hasta la parte de engranja y la parte nutricional. Debe ser un conjunto de medidas que se hagan al mismo tiempo para lograr disminuir la presentación de estos problemas. Y obviamente la genética, ellos trabajan por su lado, sin embargo ahí sí no lo podemos, pues nosotros desde el campo, controlar mucho esta parte. Porque también en este caso de las casas genéticas hay dos situaciones, ¿no? Una es mantener las líneas genéticas de rápido crecimiento de la actualidad que pueden presentar esta incidencia de esta problemática. También han desarrollado o están trabajando con estas líneas que le llaman de lento crecimiento, pero que en realidad obedecen a otra necesidad, ¿no? Esas líneas de lento crecimiento es para otro tipo de mercado, para otras situaciones, pero que probablemente van a tener menor incidencia de la problemática, pero no se desarrollaron con ese fin. Correcto, de hecho sí hay estudios que muestran que estas líneas llamadas de crecimiento lento presentan menor porcentaje de estas lesiones. Sin embargo, sí, no, tienen otro mercado, y hasta donde yo conozco, por lo menos en Centroamérica y México, pues este tipo de mercado todavía no es muy grande. El uso de estas aves pues no es el mayor porcentaje de animales que engordamos para producir carne. Sí, sí, obviamente las necesidades de alimentación de la población pues requieren producir lo más rápido posible, también al mejor precio posible, y por supuesto no han tenido tanto la penetración de este tipo de líneas, pero bueno, también es una
situación que puede ayudar a disminuir esta problemática, pero es otro contexto del que estamos hablando. Sí, trabajar en el crecimiento, en la tasa de crecimiento, en la ganancia de peso en determinados días del engorde de los pollos. Algunas empresas lo reportan que ha funcionado para ellos en la presentación de estas miopatías, junto con el abordaje de antioxidantes y de aminoácidos azufrados. Es lo que más se reporta como estrategias. Muy bien. Oye, Rebeca, nos has comentado bastantes cosas muy interesantes de esa situación de las miopatías. Y a manera de resumen, a manera de mensajes que pudieran recibir los productores, los veterinarios, la gente involucrada con la producción avícola, ¿cuáles serían los puntos más importantes a destacar de esas miopatías en pollo de engorda, perdón? Yo creo que es muy importante considerar que en este tipo de lesiones, en este tipo de problema en particular, el abordaje debe ser holístico, debe ser integral, desde todos los puntos de vista, desde la parte de incubación, porque los procesos de incubación afectan el crecimiento de las fibras musculares, del desarrollo de las células estas satelitales que son importantes en la reparación del músculo, esta etapa crítica en la parte del recibo del pollo, en los primeros 15 días, 3 semanas de edad, donde la calefacción y la ventilación son muy importantes, también para el desarrollo de las fibras musculares, también para el desarrollo de las células satélites. La parte ambiental, entonces, la parte nutricional, son aspectos muy importantes y debe considerarse todo en conjunto para poder disminuir la prevalencia de este tipo de lesiones. Si nos concentramos en una sola de las medidas, como en la parte nutricional, pues es posible que no veamos los resultados que esperamos. Debe ser un enfoque integral. Claro, no perder de vista cuál es el objetivo de la producción, cuáles son las posibles consecuencias de esa necesidad productiva y, por supuesto, buscar las mejores opciones para tratar de disminuirla y seguir satisfaciendo las necesidades del mercado. Oye, antes de despedirnos, lo hacemos con otros de nuestros invitados. Si tú tienes en mente a alguien que se te pueda ocurrir que también sea un experto en algunas de las áreas de la avicultura, en sanidad, en manejo, en nutrición, en incubación, en cualquier campo de la avicultura, algún nombre que te venga a la mente que nos pueda sugerir para que podamos invitar y que como tú nos compartas sus experiencias, sus conocimientos. A mí me gustaría que invitaran al doctor Manuel Hoffman. El doctor Hoffman no trabaja específicamente en el área de bienestar animal, pero ha sido un impulsor para mí, para dedicarme a esta área de investigación en bienestar. Él ya está retirado, es una combinación entre costarricense y guatemalteco, entonces yo creo que él tiene muchas experiencias y mucha información para compartir. Pues excelente recomendación. Vamos a pedirle al equipo que lo contacte para invitarlo y que en un periodo no muy lejano pues podamos contar con su participación. Pues doctora Rebeca Zamora, muchas gracias por participar, platicar con nosotros sobre este tema de las miopatías en el pollo de engorda. Y a todos los que nos ven y nos siguen en este API Podcast, también muchas gracias por su atención y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Muchas gracias.